comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto a las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial y el canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Tenemos un programa muy interesante como cada semana y bueno, iniciamos con el mismo, con la participación como cada miércoles, de nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, Enoch, muy buenas noches. Por supuesto, con todo gusto de saludarte a ti, a nuestra amable audiencia. Además, hay que recordar que este programa lo pueden sintonizar el sábado en punto de las 13 horas, ¿en dónde? En la estación radio de la Universidad 94.9. Y bueno, el tema de hoy además es un tema bastante interesante, es derechos humanos y mundo globalizado. Así es, Bárbara, un tema, ya lo dijiste, muy interesante, sobre todo pertinente y actual. Y bueno, si te parece, iniciamos con nuestro programa con la tradicional sección de la editorial. ¿Y quién mejor para desarrollarla que el doctor José Ángel Méndez Rivera? Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, el tema de hoy es derecho humano y globalización. Para la profesora de origen alemán, Ruth Zimmerlin, se suelen invocar como derechos humanos a una gran variedad de derechos reclamables al Estado que en sentido estricto son solo derechos, sin que tengan el carácter de humanos por no ser universales e incondicionales en términos de la dignidad humana. Para la académica alemana es comprensible el afán de usar el rótulo de derechos humanos para toda reivindicación política de derechos, que se considera ciertamente justa en un contexto de conquistas sociales en sociedades que lo requieren. Pero ciertamente la reivindicación de un derecho netamente humano es, en sentido jus filosófico, un reclamo ético tan fuerte que abarca la dignidad humana en derechos que están más allá de circunstancias históricas, culturales o sociales, tales como la vida digna, la libertad garantizada, la educación universal, la salud ambiental, por citar algunos. Así se considera que la extensión retórica y abusiva del discurso de derechos humanos es contraproducente y peligrosa, porque a veces así se logra la concesión de ciertos derechos como conquista de ciertos grupos sociales, escondiendo la violación de derechos universalmente humanos como la libertad restringida mediante el abuso del derecho penal o el poco respeto a la dignidad universal de la vida humana. A la profesora Zimmerlin le parece sumamente importante distinguir los derechos humanos inherentes de las personas con independencia de sus condiciones sociales concretas y en ese sentido son derechos humanos absolutos y globales frente a derechos relativos de un contexto social determinado y contingente. Así, el ámbito de los derechos humanos propiamente dichos corresponde a una justicia general y global y el ámbito de los derechos sociales corresponde al ámbito de la justicia distributiva según la realidad de cada sociedad y de cada país. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, es hora de agradecer al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y continuando con el programa, procedemos a presentar al invitado de esta tarde-noche, y es el doctor Fabio Casarín León. Él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y abordará justamente con nosotros este tema ya anunciado, que es derechos humanos y mundo globalizado. Bienvenido, doctor Manlio, a su espacio Derecho a la Radio. Muchísimas gracias, Enoch, doctora Bárbara, por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Podríamos empezar, no sé si nos puede apoyar, ¿qué debemos entender por un mundo globalizado justamente para efectos de los derechos humanos? Sí, con mucho gusto. Yo creo que esta pregunta admite varios enfoques. Yo pues considero que se trata en todo momento de estas conquistas que a lo largo de la historia se han venido generando
por diferentes sociedades frente a los aparatos de poder estatal, pero concretamente hay una coincidencia en que es precisamente la segunda mitad del siglo XX cuando arranca un movimiento con el surgimiento de los estados constitucionales en Europa y esa semilla, en este caso, que empieza a florecer en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos. Con base en esto, una de las cuestiones fundamentales que es objeto de estudio de la doctrina comparada y nacional, pues es el asunto de que este gran fenómeno se reconduce a dos elementos esenciales, como es el fenómeno de la universalización de los derechos, esta tendencia a expandirse en pues, diferentes regiones del mundo, y el derecho, los derechos humanos en su especificación. Cada vez más se va hablando de manera puntual de los derechos, en este caso, de grupos vulnerables, de determinados derechos económicos, sociales y culturales. Se van haciendo algunos énfasis en derechos en particular y yo creo que estas dos cuestiones son las que se tienen que considerar para efectos de esta pues pretensión de mundialización y que por supuesto puedan ser reconocidos y tutelados por los propios países. Ahora, doctor Manlio, la siguiente pregunta es, en la globalidad, ¿persiste el fundamento filosófico de la dignidad humana para derechos humanos o estamos ante una nueva ética del consenso frente a nuevos derechos? Sí, es una pregunta muy interesante también porque recordemos que en aquellas primeras construcciones de este concepto que es bastante fuerte axiológicamente hablando, no cabe duda que el fundamento último de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Pero tomemos en cuenta también que las sociedades han tendido no solamente a un elemento de globalidad, de interconexión, sino también a aspectos que tienen que ver con la aparición de nuevos fenómenos y los discursos que se han reconstruido en torno a ellos. Esto es un poco cuando hablamos nosotros de estos aparentes consensos que se están presentando con el caso de los derechos de los no humanos, como en el caso de los animales, ¿no? O incluso algunos derechos que se empiezan a vislumbrar con una naturaleza sui generis, hablando de estas irrupciones de las tecnologías, de la robótica. Como ustedes lo saben, hay países en el mundo que el día de hoy han reconocido derechos políticos a pues robots. En este caso, me acuerdo mucho de Sofía, esta robot que han dado por todo el mundo. Y también, por supuesto, en estos nuevos frentes o en estos nuevos escenarios, es en este caso indudable que el concepto requiere también tener elementos de garantía o elementos de operatividad en un ordenamiento jurídico. Porque si nos vamos a la parte técnica, recordemos que con mucha facilidad se confunden los derechos humanos con los derechos fundamentales y obviamente dentro de ellos las categorías que puedan ser atingentes a derechos vinculados con cierto estatus, por ejemplo, los derechos político-electorales y los derechos que pues, resultan esenciales a las personas para poder generar un proyecto de vida y tener un libre desarrollo de su persona. Doctor, cuando hablamos de globalización, de mundo globalizado, pues de forma natural se nos viene a la mente el término de mercado globalizado, ¿no? Entonces, ante este mercado globalizado, ¿pierde terreno los derechos humanos, al menos en su carácter social? Sí, fíjate que una de las principales preocupaciones que de alguna manera, al menos los que estamos inmersos en el ámbito jurídico, hemos ido advirtiendo con base en la aparición de nuevos fenómenos de la sociedad global, es precisamente que a la hora de pues, materializar o hacer concretos una serie de postulados vinculados al libre mercado, a el Estado mínimo, a los esquemas de desregulación, tal parece que en el efecto colateral de este tipo de situaciones, en el diseño de los estados hacia esos modelos, van dejando de lado, van dejando atrás este elemento, pues diría yo, imprescindible de, primero, reconocer los derechos y, en segundo lugar, tratar de protegerlos en todas sus dimensiones. Como ustedes lo saben, una de las críticas que se ha hecho en el mundo a la economía de mercado es precisamente esta, las graves fallas que se tienen en los derechos humanos por su tendencia o su inclinación a la acumulación de capital y obviamente los temas que tienen que ver con el predominio de poderosas organizaciones transnacionales que finalmente incluso pueden condicionar la capacidad de decisión de los estados en detrimento de los derechos de sus ciudadanos. Qué interesantes conceptos se han vertido. Y es si justamente, doctor Manlio,
la aparición de bloques económicos en la globalidad impacta en los derechos humanos? Es una pregunta que nos gustaría que nos respondiera en el bloque siguiente. Gracias, Enoch. Sí, efectivamente, hay una serie ahí de reflexiones que se han venido generando en el mundo en torno a los impactos o los efectos que se han venido derivando de estas formas de integración económica y de privilegiar esquemas tendientes a un estado mínimo o cuando menos a la libre competencia. Aquí el punto medular que me parece relevante destacar es el asunto del papel del propio Estado. ¿Qué función tiene en una sociedad globalizada, en una sociedad con mucha inclinación a pues todas estas, diría yo, pues cuestiones que interfieren, que llegan en un momento dado a condicionar sus decisiones, por cuanto hace a esta garantía de entornos, de circunstancias propicias para el goce y la tutela de los derechos humanos? La pregunta es compleja porque, como nosotros podríamos advertir, tal parece que se hablaría de un tema excluyente en el cual el enfoque, en este caso económico, el enfoque global, pues siempre y en todo momento sería una condición de la capacidad de respuesta del Estado con el tema de los derechos. Y esto me parece que no necesariamente es así, porque precisamente la, diría yo, presencia de una organización estatal, incluso en los países que han llegado a cultivar algunos modelos de libre mercado, como se le ha mencionado, evidentemente están conscientes que en la medida en que el Estado pueda ser un ente que intervenga para paliar o corregir desequilibrios en la sociedad, por ejemplo, los temas de igualdad material, en esa medida las sociedades pues evidentemente podrán alcanzar un grado de desarrollo aceptable. Como ustedes lo saben, el tema tiene que ver también con los propios principios del Estado constitucional, básicamente cuando se relacionan con la democracia. No puede haber democracia en un Estado con inaceptables índices de inequidad o desigualdad social. Bueno, qué interesante respuesta. La verdad es que nos invita a muchas reflexiones. Bueno, sin embargo, tenemos que empezar a cerrar también con este bloque de entrevista y tenemos una última pregunta. Preguntarle, ¿el neoliberalismo como ideología restringe o facilita la globalidad de los derechos humanos? Sí, esta pregunta se me hace, pues yo creo que la englobaría como la más importante, porque también tiene en este caso un mensaje que es importante que la sociedad conozca, que la sociedad entienda. En un mundo tan complejo el día de hoy, en esta sociedad globalizada, no podemos ver los fenómenos ni mucho menos las respuestas en blanco y negro. Tendríamos nosotros que partir de una base en donde esencialmente hay un paradigma en el cual el Estado requiere, en este sentido, centrarse, que finalmente le permita organizarse, le permita instituir un marco regulatorio, una serie de instituciones, procedimientos concretos en torno a promover, en torno a respetar y en torno a garantizar los derechos humanos. Y fíjense lo interesante, aquí no me iría yo tanto por esta, diría yo, dualismo o esta situación de estatismo versus neoliberalismo. Estas cuestiones dependen mucho de la circunstancia de cada país y no me parece correcto o no me parece exacto que las grandes culpas que, por ejemplo, hemos escuchado reiteradamente en los últimos años en México a un modelo neoliberal, no me parece que sea el argumento determinante para tratar de decir concluyentemente que ese es el gran mal que ha, en este caso, padecido, en este caso, México. Lo que hay que decir es que el Estado debe de asumir un compromiso y una responsabilidad por seguir, en este caso, la hoja de ruta trazada en la propia Constitución, en donde de una manera clara yo lo que me atrevería a decir es que el punto de partida será plantearnos la pregunta, ¿qué tanto Estado queremos en la propia sociedad? Para que sin intervenir en todos estos aspectos de libertad, de ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, pueda en un momento dado coadyuvar o pueda en un momento dado ir de la mano con ella precisamente al logro de las finalidades estatales. El Estado solo, el ente gubernamental aislado de la cooperación o la ayuda social, me parece que no tendrá ninguna posibilidad de éxito, porque la sociedad finalmente es la dueña del aparato público y en particular este enfoque del interés general que se le ha venido generando en los últimos tiempos, nada tiene que ver ya con los intereses gubernamentales o del Estado, como se hacía anteriormente, sino con estos elementos en los cuales se llegan a promover, respetar o garantizar derechos humanos
y fundamentalmente en el Estado democrático el involucramiento de la ciudadanía, la participación social en la toma de decisiones. Yo creo que esto es un tema importante que, repito, no hay una receta, no podemos verlo en blanco y en negro, ni tampoco decir que el estatismo es la causa de los males del pasado o el neoliberalismo, sino leer y analizar con cuidado las circunstancias que hay en nuestro país para ir generando este tipo de adaptaciones y es crear estructuras en un Estado federal, que esto lo hace más complejo, pero que abone a la tutela, en este caso, más efectiva de los derechos humanos y que la sociedad se pueda desarrollar adecuadamente. Doctor, antes de cerrar esta sección de entrevista, como ya lo anunció nuestra amiga Bárbara, nos gustaría en el último minuto invitarle a que nos comparta una reflexión final sobre el tema. Por supuesto, yo me quedaría con una, pues diría, afirmación que desde hace mucho tiempo he venido repitiendo, no solo en el aula universitaria, sino también en diferentes charlas en donde podemos de alguna forma platicar el tema de derechos. Desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, teórico-doctrinal, me parece que queda claro en este sentido entenderlo en una perspectiva que adoptan autores, por ejemplo, Peter Haberle, cuando dice que los derechos humanos son la premisa antropológica del Estado constitucional y la democracia su consecuencia, en este caso organizativa. Cuando hablamos de esto, tendríamos que concluir que se trata en un momento determinado de que las propias autoridades, que la propia sociedad tengan un compromiso con los derechos, porque como ustedes lo pueden observar, no solo en México, sino en varios países, esos discursos que escuchamos de manera reiterada de los derechos humanos en muchas ocasiones se convierten en mensajes vacíos, en mensajes huecos, y sobre todo tampoco partir de la ingenuidad que los derechos humanos son categorías puras, son categorías que tienen una pretensión de validez absoluta, porque la propia sociedad exige que esos derechos tengan modulaciones, tengan una serie de adaptaciones para poder generar equilibrios, generar protecciones adecuadas, en función también de la enorme pluralidad social que tenemos el día de hoy. Entonces, yo creo que es una reflexión en la cual tendríamos que ir entendiendo esto y también, con esto concluyo, el asunto de cómo se hacen operativos, ¿no? Desde aquellas preguntas de dilema que planteamos en el aula de clase de decir, las personas morales tienen derechos humanos, los animales tienen dignidad, las personas robotizadas o estos temas de la inteligencia artificial pueden tener a futuro un elemento de reconocimiento de temas que únicamente corresponden a las personas de carne y hueso, son dilemas que seguramente se seguirán presentando y que el derecho necesita plantear respuestas a futuro para poder organizar y resolver de mejor manera las necesidades de una sociedad. Doctor, bueno, espero que esta no sea la última ocasión en que nos acompañe en este programa de radio. Por lo pronto, toca despedir al doctor Manlio Fabio Casarín León. Recordemos, él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor. A ustedes por invitarme, doctora Bárbara, estimado Enoc, como siempre un gusto y quedo a sus órdenes. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador de bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que además el día de hoy Enoc nos viene a hablar de un tema que a todas y todos nos interesa, el tema del aguinaldo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar, sobre todo a nuestros radioescuchas. Efectivamente, es un tema que reviste de importancia precisamente en estas épocas, cuando se trata de fin de año, que es un pago que se da precisamente al concluir el año de labores. Y pues han surgido algunas dudas de los usuarios, sobre todo quién tiene derecho, en qué momento se tiene derecho, y es prácticamente lo que hablaremos el día de hoy. La primera pregunta sobre esta temática sería, ¿cómo es que puedo saber si tengo o no derecho a esta prestación de aguinaldo? Bueno, en este sentido es muy importante que toda persona sujeta a una relación laboral de subordinación
de acuerdo a la ley, tiene derecho a gozar de esta prestación. ¿Sí? Una prestación que evidentemente se tiene que pagar en dinero, en moneda de curso legal, y no sustituirla con otros elementos, ya sea alguna compensación, algún vale o algún bono, ficha o intercambio que se pueda dar. Y bueno, ya nos dijo que entonces este es dinero en efectivo definitivamente al que tenemos derecho quienes estamos en subordinación en una relación laboral. ¿Y cuándo es el último día o cuál es la fecha límite que tiene la parte patronal para darme esa cantidad? Sí, en este caso, la ley determina que sea antes del día o como fecha límite el día 20 de diciembre de cada año. Esto no excluye que algún patrón quiera pagarlo anticipadamente. Evidentemente, esto favorecería al propio trabajador y sería en beneficio que permitiría precisamente gozar de la prestación. En ese sentido, licenciado, la pregunta sería, si mi contratación es denominada por obra determinada, ¿también tengo derecho a recibir aguinaldo? Sí, esta pregunta resulta importante porque muchos de los contratos precisamente se basan en esta condición y como uno de los conceptos que marca la ley es por el año de servicios, mucho patrón dice, bueno, es que tú no trabajaste el año y no tienes derecho. Aquí es importante señalar que sí se tiene derecho, lo que sí es también trascendente señalar que, bueno, que no se van a pagar los 15 días que corresponde al año de servicio, sino sería en proporción precisamente al tiempo laborado. Y bueno, a partir de lo que usted está comentando justamente este tema, si la persona, el trabajador o la trabajadora renunció antes de llegada a la fecha del 20 de diciembre, ¿de todos modos se le tiene derecho a ese aguinaldo o pierde ese derecho? ¿Qué es lo que ocurre? No, de hecho, la prestación se considera ya como una prestación generada y que tendrá que devengarse. Esto quiere decir que si, por decir un ejemplo, la terminación del trabajo se da el 1 de diciembre, bueno, hasta ese momento se computará el tiempo a partir desde que se inició. Si inició en enero, será hasta el 1 de diciembre o menos tiempo si así lo amerita la propia relación. Hay que considerar que la renuncia, ya sea voluntaria o la terminación de la relación laboral, no excluye esta responsabilidad. Quizás limite en cuanto a la cantidad de días pagados, pero sí es una prestación que debe de cubrirse. Valencia, si alguna persona tuviera seguramente más inquietudes sobre este tema, podría acudir al bufete jurídico de la Facultad de Derecho a obtener asesorías sobre el tema. Claro que sí. De hecho, esto, como los otros temas que hemos platicado en los diferentes programas, en el bufete jurídico de la Facultad de Derecho podremos generarles una amplitud en información, ayudarles en la gestión en algún momento, si es el caso, porque hay que considerar que es una prestación que la marca la ley, pero hay algunos patrones que no la pagan en tiempo. Y entonces habría que hacer una gestión para hacer la solicitud respectiva y en este sentido, pues nosotros les pediríamos que pudieran acudir a la Facultad de Derecho que se ubica en el campus norte de la Universidad de Colima o bien que nos llamen al teléfono al 312-31-610-71 o vía redes sociales se comuniquen para generar una fecha en la cual podamos platicar sobre la temática en particular y resolver aquellas dudas que tuviesen. Pues que gracias, licenciado, por su participación como cada miércoles. Les pedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien como cada miércoles pues está con nosotros con temas de interés para nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Bárbara, hemos tenido un programa como todos los muy, muy interesante con esos temas relativos a los derechos humanos y el mundo globalizado, pero también no menos importante que tiene que ver con el aguinaldo. Sí, además, te fijas, bueno, los temas que abordamos el día de hoy son bastante pertinentes. El primero tiene que ver con la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, este segundo, que justamente en estos días muchas de las personas que nos están escuchando, sean patrones o sean trabajadores, pues recibirán o tendrán la obligación de entregar este aguinaldo. Así es, y qué mejor que sobre este último tema cuenten con las herramientas, ¿no? Con el conocimiento que permita exigir si es que esta prestación no se quiere otorgar y que también sepa pues cuál es la fecha, que es fundamental, hasta qué fecha tiene el patrón para cubrirla, y también habría que revisar
qué pueden hacer en caso que el patrón se niegue a cubrir esta prestación tan importante a las y los trabajadores. Pues que el tiempo se nos ha acabado, Bárbara. ¿Qué te parece si despedimos el programa agradeciendo al equipo de producción de Universo FM por su acompañamiento y asesoría, así como al comité de radio de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Ariana Sánchez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, así como el licenciado Francisco Mayoral y el licenciado Julio Llerenas. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.